Bueno, muy buenos días todavía. Poco tiempo para un tema bastante extenso, pero trataré en lo posible de ser muy precisa y muy concreta en toda mi intervención. Además, les compartiré estas diapositivas para que también las tengan en su repositorio. Al hablar de la inteligencia artificial en la educación, en ocasiones debemos tener presente que existen tres comunidades que se ven afectadas. La comunidad académica, todo lo que tiene que ver con el área jurídica y, por supuesto, en el tema social. ¿Por qué en este foro se busca hablar de la tecnología o la inteligencia artificial desde el campo de la educación? Porque en muchas ocasiones tenemos una concepción de que la inteligencia artificial solo se da en los espacios en los que ustedes usan eventualmente un celular, una aplicación o hacen un buscador en Google. Pero la inteligencia artificial va mucho más allá. En múltiples campos la vamos a ver de manera transversal que está siendo usada. La directora de la UNESCO habla que la inteligencia artificial puede ser una gran oportunidad en la que se pueden acelerar los objetivos de desarrollo sostenible, pero que nosotros, el ser humano, debe saber cómo usarla y cómo emplearla de manera efectiva para que no sea el propio látigo para el mismo ser humano. Es por esto que debemos tener en cuenta que la inteligencia artificial, más que un concepto de moda, es un concepto que llegó para quedarse, que debemos aprender desde los docentes, los estudiantes y los padres de familia y el ciudadano de a pie a usarla. Esa inteligencia artificial ha incidido de tal manera que hoy en día, tengo un video que demora un poquito, pero no lo voy a proyectar, pero sí te lo comparto, que es en el que, para que tú lo hagas llegar a los estudiantes, en el que se habla de cómo la inteligencia artificial desde la educación ha tenido cambios sustanciales desde hace más de 10 años. Y nosotros ahorita es el tema de moda, se podría decir, en las comunidades académicas, en los estudiantes, en los docentes. Hablar del concepto de inteligencia artificial busca de una manera clara y precisa lograr emular ese ser humano. Esa emulación busca que tenga las capacidades de aprendizaje y autoaprendizaje de lo que realmente él en su proceso cognitivo desarrolla. Es por esto que la inteligencia artificial logra establecer unas líneas muy particulares entre el aprendizaje, la creatividad y, por supuesto, esa capacidad de volver a planear y poder automáticamente aprender de lo que ya el ser humano ha hecho. La inteligencia artificial, más allá de pensar que son programas o software, busca de una manera clara y precisa lograr determinar cómo el ser humano actúa ante ciertos eventos. Ahí vemos, y por supuesto, por eso es uno de los temas de este foro de filosofía, poder conocer la inteligencia artificial, cómo el ser humano procesa ante una situación y tiene una reacción. Es por eso que encontramos entonces que existen todos los motores de búsqueda, de voz, cuando nosotros le decimos a Siri, llama a tal persona, cuando hacemos el reconocimiento facial o biométrico desde sus celulares, cuando por supuesto tienen el internet de las cosas, el tener un reloj conectado que te permite recibir mensajes, esos smartphones, todo eso hace parte de la inteligencia artificial. No lo teníamos presente, no lo teníamos en el radar de que hacía parte de la inteligencia artificial, pero sí lo es. Siendo entonces un concepto que busca llegar a esas funciones cognitivas, por el contrario, también busca lograr el razonamiento, lograr establecer ese procesamiento del lenguaje y, por supuesto, reaprender de sí mismos. Por eso se habla de que la inteligencia artificial en la actualidad tiene 3 etapas. La veremos a continuación, el Deep Learning y el Machine Learning. La más peligrosa es el Deep Learning realmente, que es ya el proceso neuronal o se podría decir la emulación tan perfecta del ser humano que logra hasta razonar, pensar y decidir por ti. Es el peligro al que los padres de la inteligencia artificial han hecho este llamado en este año 2023. Pero entonces nosotros nos preguntamos, esos avances en la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana, ¿en qué se ven?
Muchos de ustedes dirán, no, ChatGPT para hacer los trabajos. Y yo les diría, no es lo único que contribuye a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en el ChatGPT no te da 100% de seguridad en cuanto al dato que te está dando. Les voy a decir por qué. Porque la inteligencia artificial tiene una data, por ejemplo, ChatGPT desde el año 2021, lo que implica que su aprendizaje todavía está en la etapa de autoaprendizaje. Está aprendiendo de las búsquedas que ustedes hacen en Internet. Por lo tanto, si ustedes en estos momentos les indican bajo una investigación o un artículo científico, cíteme de dónde está esa fuente, la misma inteligencia artificial te va a decir que no reconoce ningún tipo de fuente, por lo tanto no hay veracidad en la información y la data que ustedes utilizan de ChatGPT. Para los maestros se nos vuelve cada vez más difícil porque no hay manera de detectar puntualmente si eso está hecho por la máquina o fue producto de nuestros alumnos. Pero yo hoy quiero dejar claro ante ustedes que el constructo de ese conocimiento que ustedes desarrollan al hacer una línea de un ensayo y una investigación es suyo, no es de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te abre el panorama para poder desarrollar líneas creativas, pero no te desarrolla como tal lo que el ser humano en su procesamiento de lenguaje puede desarrollar. El Internet de las cosas lo encontramos constantemente. Hacemos compras por Internet, tenemos la publicidad redirigida. Cuando ustedes el algoritmo, ustedes dicen, quiero comprar unos zapatos, abren el celular y ven la publicidad de los zapatos que estaban soñando, pensando, y de alguna manera empieza la inteligencia artificial a aprender de ustedes. Búsquedas en la web, asistentes personales digitales, traducciones automáticas. Fácilmente, como creadora de contenido, les digo que yo puedo hacer este video en estos momentos y hacerle traducción a otro idioma y fácilmente en menos de 5 minutos lo tengo en la web. Con otro idioma sin tener conocimiento de esa lengua materna de otro país. Tener en cuenta que hay casas y ciudades inteligentes. Ese es el video que les voy a dejar para que vean 10 años atrás cómo Japón ya tiene casas inteligentes y nosotros todavía estamos prendiendo las bombillas y discutiendo con el cambio climático y el consumo de luz, para que vean hasta dónde. La casa de cristal se llama el video que les voy a dejar. Hablar de los vehículos autónomos, muchos de ustedes han escuchado los Tesla, que manejan sin que un ser humano esté. ¿Ha tenido problemas y problemas jurídicos? Sí, porque ha tenido accidentes, ha tenido responsabilidad. Hay una limitación, que es lo que de pronto trataré a grosso modo, porque pues es un tema que ustedes no manejan directamente. La ciberseguridad. Un problema que a mí como creadora de contenido me atañe bastante con ustedes, que es el manejo de sus perfiles en redes, el manejo y la exposición que ustedes le dan a los contenidos que publican. Eso hace parte de la inteligencia artificial. Como depredadores se disfrazan de jóvenes de su misma edad y acceden fácilmente a sus datos, secuestran datos, fácilmente los engañan, los citan. Todo eso hace parte de la ciberseguridad. Eso también hace parte de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial para la lucha contra el COVID. Muchos sabemos que se utilizó la inteligencia artificial para el estudio de estas vacunas. También en el tema de salud, la futura médico lo puede decir, la inteligencia artificial hace parte de la formación que ustedes hacen al momento de hacer cirugías. Todo eso hace parte de la transformación. Hablar de inteligencia artificial no nos lleva solamente a decir que esto es para ingenieros. Esto tiene que ver con todos, abogados, docentes, profesionales, hasta la persona que hace servicios o hace una actividad manual tiene que aprender inteligencia artificial porque se puede ver expuesta. El solo hecho de recibir un mensaje de texto hoy en día y darle clic o cliquear, el link que ahí te lleva, te está llevando a la inteligencia artificial, en donde por ciberseguridad te hacen suplantación. Los transportes, la manufactura, la comida y la agricultura, que es un tema que estamos impulsando en Colombia desde las Food Techs, en donde también la administración pública, un poco temerosa, y yo que estoy en la administración pública lo digo, es un poco temerosa a incursionar en la inteligencia artificial porque creen que desplazan los trabajos y por el contrario lo que hace es automatizar y mejorar procesos en los que se dan bastante pérdidas. Hablar de que Europa ya actualmente tiene el 88% de aceptabilidad en inteligencia artificial nos deja en un rango -0, diría yo.
Estamos como en un 5% de educación digital enfocada a inteligencia artificial, al buen uso de la inteligencia artificial. Aquí no es convertirse en hackers y en robar información y, me perdonan, en ser tarjeteros ni nada de eso. No, aprender a utilizar sus datos de manera adecuada, aprender a utilizar la inteligencia artificial para su futuro. En ese orden de ideas se han hecho varias normativas, acá no me desligaré mucho, pero sí se los dejo de antecedente que en Europa ya se empieza a legislar esos límites entre el uso adecuado y el inadecuado de la inteligencia artificial. Dentro de esos, el límite ético busca que ustedes no se encuentren en este alto riesgo. Un alto riesgo en el que ustedes son los que dan la puerta cuando abren redes sociales y todo lo publican hasta su ubicación. ¿Sabían que Google puede determinar hoy en día en un proceso penal si una persona es o no responsable de un delito? Sí, sí lo puede hacer porque por Google te pueden identificar si estuviste en el lugar de los hechos en la hora y el momento indicado. Entonces a veces estamos con Google, con ubicación permanente y estamos en el lugar equivocado y nos metemos en un problema por la inteligencia artificial. Porque casualmente no fuimos quienes cometimos el delito, pero que de una manera u otra abrimos la puerta para que seamos conectados dentro del proceso penal. Esto se los digo por el tema de responsabilidad en el uso de redes sociales. Lo mismo tiene que ver en la inteligencia artificial el compartir videos, el compartir contenido, el compartir la privacidad de terceros. Todo eso hace parte de la responsabilidad y del límite en el que nosotros queremos que ustedes no lleguen. Un alto riesgo en el uso de la inteligencia artificial en pro de que tengan ustedes responsabilidades de tipo jurídico. Esto no lo hago con la intención de asustarlos, sino de prevenir y de manera adecuada poder tener en cuenta que ustedes deben aprender a usar la inteligencia artificial de manera adecuada. Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, hablamos de ese famoso ChatGPT que todos comentan y todos quieren usar y que a veces a los docentes se nos complica cada vez más poder identificar si eso es discernimiento de nuestros estudiantes o si por el contrario es un copy-paste. Pues les digo que hoy en día esta inteligencia artificial generativa, aunque no tiene maneras de poder identificar si lo hiciste tú, mientras yo hago un proceso de discernimiento en aula, yo puedo identificar si el estudiante interiorizó ese conocimiento y tiene los fundamentos para poder decir que sí es de él. Así que no se respalden totalmente, porque además de eso no tiene citas ni fuentes, además de que no es la única inteligencia artificial, les mostraré en adelante. En la actualidad, entonces, hablamos de que la UNESCO busca en la agenda del 2030 poder tener un repositorio que le permita a los estudiantes y a los docentes tener información precisa, clara y de fuente fidedigna. ¿Para qué? Para que la evolución de la educación pues, esté en mejor desarrollo. Todo esto en garantía de poder disminuir esas brechas de acceso al saber, esas brechas de diversidad en las expresiones, porque para nadie es un secreto, la inteligencia artificial nos abre las puertas a que podamos decir lo que pensamos, pero siempre vamos a tener un límite del derecho del otro al poder expresar esta información. El consenso de Beijing, por el contrario, ya más preocupado por el tema de la educación y cómo se empiezan a formular políticas públicas, empieza también desde Europa a hacer sus avances. Dentro de esta, la UNESCO busca que se tengan estos tres enfoques. Un enfoque en el que la inteligencia artificial no sea un elemento dependiente de ustedes para la educación y para el desarrollo de funciones, sino que sea un aliado que les permita a ustedes a través de los principios éticos usarlo de la mejor manera. Por eso la inteligencia artificial llega para facilitarte, no para dejarte en una zona de confort de que todo se lo voy a dejar a la inteligencia artificial y yo nada más me duermo a mirar que la vida pase. Por el contrario, estas orientaciones buscan que no solamente los educadores, sino los padres de familia, en el consumo de los datos, en el consumo de contenido. Sabemos que tenemos herramientas hoy en día que están bastante abiertas
con inteligencia artificial al consumo de datos, como es lo que es Discord, lo que es... ¿Alguno conoce Discord? ¿Saben qué es Discord? Bueno, saben que ustedes acceden fácilmente a Discord, en donde se relacionan con personas y pueden acceder a sus datos, están cediendo parte de sus datos, conocen a Twitch, conocen TikTok, que es la pues, más conocida, diría yo, de la generación, Facebook, Snapchat, todas estas aplicaciones con inteligencia artificial fácilmente pueden estar proyectándote la imagen de una persona que tú crees que es esa persona y no lo es. Esos son los riesgos a los que busca en materia no solamente de educación, sino de la protección del menor y del ciudadano, porque les digo muy sinceramente, no están expuestos nada más ustedes por ser menores de edad, están expuestos también los adultos. Ese adulto mayor que tiene problemas socioemocionales que termina afectando. Acá esta parte. El repositorio, ya les manifesté. Dentro de las recomendaciones que tiene la inteligencia artificial, busca que la inteligencia artificial sea usada de manera equitativa e inclusiva, o sea que por el contrario, desde la educación se empiecen a hacer adaptaciones. Por eso la política pública debe estar enfocada a mejorar los ambientes escolares donde ustedes puedan tener acceso, primero, a conocerla, segundo, a desarrollar nuevos contenidos o nuevos proyectos que tengan en cuenta inteligencia artificial y, por supuesto, que tengan la favorabilidad y la igualdad de géneros como mecanismo de participación. Además de esto, se debe hacer seguimiento y evaluación e investigación. Como sé que el tiempo es corto, les explicaré un poco la diferencia entre un Machine Learning y un Deep Learning para poder puntualizar y así pues dar paso a la siguiente intervención. En el Machine Learning, que es el eventual caso que nosotros usamos, la inteligencia artificial, ellos buscan a través de los datos que ustedes les suministran al usar su celular o al usar su Google, empezar a aprender de las preguntas que tú le haces a la inteligencia artificial. El Google es una inteligencia artificial. Cada vez que tú le haces una pregunta, aunque está pagada con algoritmo, o sea que los primeros buscadores que te salen arriba es que pagaron para estar arriba, se llama así, en palabras muy sencillas, ese algoritmo busca que la data aprenda de lo que tú le estás enseñando. Por eso en ocasiones nosotros en los computadores, algunos de ustedes han escuchado, borran las cookies. Al borrar las cookies, estás haciendo una restauración de ese Machine Learning y de ese motor de búsqueda de tu computador o de tu celular. Lo mismo cuando cogen su celular y llegan y lo borran absolutamente todo. Es muy similar. Entonces el Machine Learning busca a través de un aprendizaje supervisado aprender de la búsqueda de datos porque estamos infosificados. Hoy en día ustedes abren su celular y encuentran cuanta noticia que distrae y lo que le llaman el scroll, uno empieza a mover el dedito y a ver qué es lo que me interesa y donde me interesa ahí paro. Eso se llama scroll. Entonces el Machine Learning busca captar tu interés, pero tu interés no es el mismo tuyo, ni es el mismo tuyo, ni es el mismo tuyo, siempre va a ser diferente. ¿Qué lo media ese interés? Las búsquedas que ustedes han hecho, los comentarios que ustedes han hecho. Por eso en algunas situaciones se ve que en ciertas reuniones donde se debe manejar privacidad, quitan los equipos electrónicos, los celulares. ¿Por qué los retiran? Porque es que siempre, así esté apagado, no lo estés usando, esa inteligencia artificial está programada para poder saber de qué estamos hablando hoy aquí. Eso hace parte del Machine Learning. Por el contrario, entonces el Machine Learning lo vemos en el Siri, en Apple, lo vemos en Cortana en Windows, lo vemos en el Google Asistente, lo vemos en Alexa en Amazon y por supuesto en los famosos chatbots. ¿Cuántos de ustedes han hecho una solicitud a X, EPS, trámite y les contesta un chatbot? No es un humano, es un algoritmo parametrizado que a tu respuesta te da otra y te va llegando por un canal de raíces, se podría decir, es como un árbol de preguntas y de respuestas que te termina conduciendo a donde quieres ir. Por eso el chatbot a veces te dice, no te entiendo, por favor reiníciate, porque el algoritmo está preparado para que tú me digas, uno, que es sí, o dos, que es no. Eso hace parte de la inteligencia artificial del Machine Learning. Los procesadores de lenguaje natural, pues ya les dije, la empresa que hizo ChatGPT es OpenAI, no es la única.
Microsoft sacó Bing, que es mucho más efectivo, más actualizado y te dice fuentes. Es un buscador, así como ustedes tienen el Explorer, el Google Chrome, este se llama Bing, y el Bing te permite hacer un chateo por inteligencia artificial con data actual. Es mucho más, por lo menos te dice la fuente de donde la tomaste para que vayas a leer tu contenido. No es para que les haga sus trabajos, de una vez les digo. No vayan a decir que yo aquí recomendé hacer con Bing los trabajos porque no es la idea. Es que ustedes logren encontrar información fidedigna. Otro buscador que es con inteligencia artificial que es muy interesante para los investigadores es el Connecting Papers. Connecting Papers te permite mostrar un mapa de contenidos por año, en donde te va diciendo si los últimos 5 años tú requieres información, tú vas dateando y lo que te interesa llegas. ¿Por qué? Porque en el consumo de datos e información en la web tenemos múltiples contenidos que no sabemos cuál leer. ¿A cuál fuente me voy? Ahí nos vemos, ese es el paradigma del investigador cuando se mete en el embrollo de poder entender una problemática. Y finalmente el Deep Learning, que ya es un poco más delicado, es ese desarrollo neuronal. Cómo la máquina logra prácticamente superar al ser humano. Vemos casos como el de China, que se casó con un holograma. Vemos el caso estilo colombiano, siempre lo digo, el colombiano que se casó con la muñeca inflable, bueno, bajo presupuesto, digámoslo así, pero tiene una similitud a lo que el ser humano hoy en día quiere llegar con la inteligencia artificial. Les recomiendo en Netflix verse Here. Es una película en la que se enamora de su inteligencia artificial, una película hermosa, que muestra cómo la inteligencia artificial puede llegar a generar en el ser humano un trastorno de su forma de vida y de su forma de visión de vida. Pero entonces nos preguntamos, esa inteligencia artificial, ¿qué procesos tiene? ¿Logra tener interacción con el ser humano? Vemos hoy actualmente robots que están haciendo labores del ser humano. ¿Perciben elementos externos? El caso de Tesla, cuando maneja de manera autónoma el vehículo sin que una persona la esté operando. El procesamiento de información o pensando, como a Bing y a ChatGPT hoy le decimos, elabóreme un ensayo de 1000 palabras con introducción, inicio, desarrollo y conclusión, y te lo desarrolla. Pero más allá de ese desarrollo tecnológico, ¿dónde está el desarrollo cognitivo del ser humano? ¿Dónde está ese pensar del ser humano? Entonces, es ahí donde los límites éticos entran a poder determinar para qué lo puedo usar y para qué no. Para concluir, les digo que el procesamiento de las imágenes y voz puede ser usado para ustedes porque fácilmente pueden encontrar imágenes que sean propias o que sean sin copyright, en que le llamamos el uso sin derechos. Podemos hacer escritura, sí, pero escritura que nos permita entender lo que queremos hacer o darnos una idea cuando estamos en un abanico de oportunidades. Tengo que hacer un ensayo y no sé por dónde empezar. Para eso sirve la inteligencia artificial. Comprender ese lenguaje natural, porque los programadores, los que les gusta la ingeniería, están haciendo programas, aplicaciones con inteligencia artificial, les da el código para que ustedes no se desgasten haciendo el código y lo que empiecen es a hacer prueba-error, prueba-error. Para eso sirve la inteligencia artificial. Pero no puede llegar al punto del análisis de un sentimiento, que es lo que quiero dejar sentado para ustedes hoy. Cuiden mucho sus datos, tengan muy presente que la inteligencia artificial llegó a Colombia, a pesar de que ha pasado, de aquí para allá pueden ver que han pasado varias normativas que no han surtido efecto. Apenas estamos en la etapa restrictiva tributaria, digámoslo así. Estamos empezando a tributar, pero no estamos en la parte de la educación. El Ministerio ha estado muy interesado en poder regular. Se presentó un proyecto de ley para el 2020, pero fue retirado lamentablemente, que impulsa esas políticas públicas de inteligencia artificial, pero que busca que ustedes tengan sus datos personales más protegidos, más cuidados y por supuesto que sean más responsables en el uso de ellas. Aquí solo les voy a dejar esta parte
que habla de esas competencias digitales del docente y el estudiante, para poder llegar a decirles que ustedes deciden, aquí no me voy a extender un poco, les dejaré estas diapositivas con la profe, que ustedes deciden qué desean ser y los mecanismos que el docente tiene para poder vigilar que su información, si es construida por ustedes, son estos: un Turnitin, un Plagium y un GPT-0. No confíen 100% de la inteligencia artificial, apóyense para poder desarrollar su creatividad, más no para dejarle sus actividades y tareas. Y dentro de los beneficios acá les dejaré inteligencias artificiales, páginas y nombres para cada una de ellas para que les queden a ustedes traductores, estudienlas. En el canal pueden ver contenido que está relacionado, más de 400, 500 inteligencias artificiales para diferentes formas, el que le gusta editar videos, la persona que quiere hacer cuestionarios, quien quiere hacer traducciones. Miren, ahí está el directorio. Todas estas tienen más de 500 inteligencias artificiales que les pueden ayudar a ustedes a desarrollar sus habilidades tanto como docentes y los dejo solo con la intención de saber en qué parte de la difusión de la innovación ustedes quieren estar. Ustedes quieren ser esos estudiantes que son innovadores, que son el 2.5 de la población total, o sea, quien quiere creer que la tecnología puede transformar para bien, o por el contrario, de adopción temprana, que es el 13%, de mayoría tardía, que no quiero a ninguno de ustedes en ese lapso, de mayoría temprana, tardía y rezagada. Aquí es donde quiero que se detengan a pensar hoy si ustedes pueden construir a través del conocimiento que le brinda la institución educativa a poder crear una adopción temprana. De mi parte, yo considero que estoy dentro de la innovación porque estoy creando contenido digital para llegar a ustedes, para transformarlos. Y pues los invito a que sigan el canal. Les dejaré también un contenido de un diplomado del estudiante digital 4.0, los que estén interesados, ahí está la información. Y las diapositivas son de consumo para ustedes. Preguntas que tengan, también mi número, la doc se las puede facilitar. Y para mí fue un gusto estar acá, de verdad, bendiciones. Espero que les guste todo este tema.